Me da gusto, mucho gusto que estés aquí con nosotros, Emilio. Bienvenido a tu casa, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gusto saludarles y por tu conducto a todo el equipo, Gracias. literalmente tempranero, Oye, así, torno al dinero. un primer rebote. Tu principal consideración respecto al proceso electoral que vivimos el pasado domingo? Mira, Eduardo, la cultura popular dice que lo que mal empieza, mal acaba. Esta elección, en mi opinión, una farsa, fue producto de un fraude, fue producto de una reforma ilegítima a la Constitución, porque viene de una mayoría espuria, viene de una mayoría construida artificialmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El pueblo de México no le dio a Morena las mayorías constitucionales, les dio 54% y se quedaron con el 75% de los curules de la Cámara de Diputados y con actos parecidos a la delincuencia organizada construyeron una mayoría en el Senado. A partir de eso vino una reforma mal hecha, mal planeada, mal construida, de hecho, ni siquiera consultada con el INE. Y ahí están las consecuencias. Una elección procedimentalmente muy difícil, incluso hay que comentar aquí con el auditorio en torno al dinero, ni siquiera se cumplieron las reglas que se dieron, ni siquiera. Por ejemplo, la no intervención de los gobiernos, por ejemplo, la no división en subdistritos judiciales. Viene la elección y hay que subrayar y hay que hacer saber que el pueblo de México le dio la espalda a esta farsa. 9 de cada 10 personas en edad de votar no votaron. Eso es un mensaje contundente y háganle como quieran, pero no se van a poder quitar la ilegitimidad de esta elección. La mayoría de las personas que estaban en edad de votar no lo hicieron. Y todavía más, una parte muy importante, sin precedente, Eduardo, sin precedente, de las personas que votaron, anularon su voto o no lo emitieron de forma completa. Estamos hablando en números redondos del 22%. Eso significa que reduce aún más lo que se conoce como la votación efectiva. La votación es efectiva es el número total de votantes menos votos nulos y votos en blanco. Estamos hablando entonces, Eduardo, de que estamos rondeando entre los 8 y 9 millones de personas que están eligiendo un poder de Estado. Esto en el marco de un acarreo significativo, en el marco de la operación Acordeón. Nosotros en el Frente Cívico Somos México, somos MX, promovimos la Brigada Antimapaches y recibimos y documentamos un uso sistemático de acordeones. Y no hay sorpresa que quienes tienen más votos son las personas que vienen incluidas en estos acordeones, Eduardo. De manera que te diría, la ilegitimidad de esta elección es el sello y por supuesto que en términos del proceso es un fracaso. Ya ni siquiera quiero hablar del costo, porque en cuanto tengamos el número definitivo, pues lo que vamos a ver es que este voto costó más o menos 2 o 3 veces lo que costó el voto presidencial. Esa es la consecuencia, Eduardo, de la negligencia, de la soberbia y del abuso. Oye, ¿es impugnable el resultado? Sí, de hecho ya estamos trazando una ruta, porque déjame darte tres hipótesis. La primera es, si una persona utiliza pues una ayuda a memorias, un acordeón, pues no es problema. Pero si hay una práctica estructurada, eso ya es un delito que atenta contra la calidad democrática de la elección. Segundo, creemos que hay participantes que podrían estar impugnando. Y tercero, la rotura de la certeza, que eso es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta. Eh, Al no anular las boletas no utilizadas el día de la jornada y otros, atentan gravemente contra los principios básicos de certeza. En esas tres rutas vamos a ir. Y fíjate, déjame compartir con la gente de En torno al dinero. Hicimos dos encuestas, un conteo con una metodología que nos dio Verumen y Asociados, esta casa encuestadora muy certera. Y ya el domingo a las 8:30 de la noche estábamos diciendo que se estimaba una participación de 11,9. El INE ayer en la noche, un día después, estaba más o menos corroborando esos datos. Mm. Pero además hicimos una encuesta con GEA, con GEA ISA.
Y hay algunos datos que son muy relevantes para compartir. Fíjate, de quienes no votaron, 50% tienen un familiar o reciben personalmente un programa social, son beneficiarios. ¿Eso qué quiere decir? Que se empieza a desgastar el argumento del chantaje y la coacción de que la gente le quita el programa social si no vota como Morena dice. Primer dato relevante. Segundo dato que me parece muy importante. De las personas que no votaron, 53% dice que la urna no es el medio para elegir un juez, 54% dice que se debilita la democracia y fíjate qué interesante, 44% dijo que no había condiciones para el voto libre y secreto. Pero aquí anoto un dato que es ya preocupante de cómo se está mermando la confianza en el INE y eso es otra tragedia. De quienes votaron, el 21% dice que que el cómputo no es confiable, o sea, de quien votó uno de cada cinco, Eduardo. Y de quienes no votaron, 46% dijo que el cómputo no era confiable. El daño a la credibilidad del INE es tremendo. Entonces, no solo tenemos un golpe de Estado a un poder como el Poder Judicial, sino que tenemos una erosión tremenda a una institución que nos había costado años construir, como el Instituto Nacional Electoral, Eduardo. Estos son datos de GEA-ISA y quien quiera los va a poder ver el día de hoy en Somos México. Ahora, ¿ante qué instancias se sigue una impugnación del proceso electoral? Mira, para poder llegar a las instancias internacionales, que probablemente ese va a ser el destino, tienes que agotar los recursos internos. Y aquí hay un conflicto que tiene Claro, tres pies. Uno claro, es el jurídico, otro es el político y otro es el sí. comunicacional. Estos dos últimos son sustento y pilar de la legitimidad. El primero es el sustento de la legalidad. Y eso va a abrir, pero sobre todo, yo lo que quiero compartir con la gente es tres hechos significativos en torno de qué manera la gente le dio la espalda a este instrumento. Segundo, de que salieron miles de personas a marchar en la Ciudad de México y en otras ciudades en contra de esta reforma. Y tercero, que ya se empezó a organizar un fenómeno otra vez de vigilancia ciudadana para defender nuestros derechos y libertades. Esos tres signos son muy esperanzadores, Eduardo. Eh, Esto seguramente va a terminar en una instancia, como tú bien lo señalas, en una instancia internacional, ¿no? No ¿Y, tengo duda. en qué instancia sería o estiman ustedes que debería de ser y tendrá algún impacto sobre estas decisiones que toman ahora a partir de este flaco resultado de la elección, que por cierto me sorprende mucho que la presidenta haya querido comprometer sus criterios al decir que había sido todo un éxito con muy escasa concurrencia a las urnas con respecto al número de padrón que teníamos, o que se Mira, tenía. cuando queremos desacreditar una decisión, decimos es que esta persona es juez y parte. Esto es lo que está pasando con el nuevo Poder Judicial y es lo que está pasando con la presidencia. Son jueces y son partes. La presidenta pues es parte de este engranaje de un nuevo régimen, una pieza principal, para tratar de, por una venganza, apoderarse del Poder Judicial y construir un nuevo régimen de corte autoritario. Y la gente tiene que tener claridad que esta no va a ser una pelea de corto plazo, va a ser una pelea de mediano plazo para poder recuperar. Afortunadamente estamos viendo señales significativas. Viene en Durango, viene en Veracruz, o Morena no gana o se le detiene. Ya ayer Rocío Nales salió a hablar de aceptar la derrota y el aprender de la derrota. Y en Este es un Durango, asunto. Sí, perdóname, dime, Durango, perdóname. en Durango, pues el Morena se va a tercer lugar en la capital. Y sí, si bien obtiene una de las ciudades de la Laguna, que es Gómez Palacio, en su conjunto tiene un retroceso importante, pero no es menor tomando en cuenta que el operador de Durango fue el hijo de López Obrador.
Entonces, me parece que si hacemos una lectura integral de lo que pasó el domingo, en términos del rechazo a esta farsa, en términos de la resistencia y movilización ciudadana y en términos de lo que pasó en los procesos de Durango y Veracruz, empieza a haber señales de poner límites a estos abusos, Eduardo. Sí, ese es un asunto, me parece que es muy importante tratarlo. Demasiado foco, demasiada atención la elección judicial, pero en paralelo hay elecciones en estados y donde no queda bien parada Morena, el resultado no es favorable y se señala específicamente al hijo de López Obrador como el responsable de esos resultados. Ese es un tema significativo. Si bien Luisa María Alcalde es la presidenta de Morena, hay un hecho político que se refleja en esta actitud de los liderazgos de Morena, despreciando a Claudia Sheinbaum en el Zócalo para tomarse una foto con Andy. Sí, Pareciera que entonces el liderazgo auténtico es Andy, pareciera entonces Claudia Sheinbaum será la presidenta con A, pero no es la lideresa de Morena. Y el que está asumiendo ese rol es Andy. En el caso de Durango, la derrota es directamente imputable a él. En el caso de la elección judicial, la derrota es directamente imputable a Luisa María, a Andy y también a Claudia Sheinbaum y por supuesto al que apareció como zombie de Zaguayo ahí en Palenque a votar, y cuyo nombre no me quiero acordar, diría el clásico, ¿no? sí, Y es importante decir entonces que sí hubo una reacción. Fíjate, en la encuesta de GEA que hicimos, 70% de la gente que no votó es por una razón relacionada al rechazo del ejercicio. Y eso me parece un signo muy esperanzador, Eduardo. sí, sin lugar a dudas. Ahora, ¿crees que esto finalmente demuestra la inconformidad de gran parte o parte de la ciudadanía que creyó en la oferta de Morena, ahora se haya dado cuenta que no ha cumplido o no ha dejado satisfecho a los electores que en otro momento la llevaron al poder? Mira, son señales de desgaste. Creo que la elección judicial no puede constituir tendencia por su carácter excepcional, pero sí el caso de Durango y Veracruz. El Ujú. caso de Durango gobierna el PRI y mantiene la capital, es que el PRI consolida su presencia. En el caso de Veracruz, Morena gobierna de todas, todas. Y si bien gana ciudades importantes, tiene derrotas importantes. Tiene derrotas significativas, avanza el número de municipios del PRI, de PAN, de MC e incluso el PT. El PT toma distancia a Morena y corre por su cuerda. En Morena hubo una alianza solo con Verde en el Veracruz. Entonces, sus conflictos internos, sus divisiones internas, sus desgastes y este fenómeno de la distancia entre lo que ofrecen y lo que hacen, y esta distancia de estar constantemente apelando al chantaje de que si no haces lo que te dicen, te quitan los programas sociales, parece estarse erosionando. Me acuerdo un poco, Eduardo, como cuando el viejo PRI le decía a la gente, bueno, pues yo le di la casa, bueno, yo le di la escritura, yo le di el drenaje, yo le di la escuela y los servicios. Y la gente al final tomaba lo que le daban y votaba por lo que querían, ¿no? Al final de cuentas, incluso cuando López Obrador, mucha gente recibió dinero o dádivas o despensas de la hoy oposición y votaban por Morena. Me parece que empieza a pasar una señal así, Eduardo. Pero tuviste contacto con observadores internacionales. ¿Qué mencionaron al respecto de lo que estuvieron presenciando? Fíjate que hubo una primera respuesta de mucha dificultad para entender el proceso electoral. No era fácil, el marco legal Sí. complicado, el marco operativo muy difícil, la instrumentación vía la boleta, el conteo, muy complicado. Y también estaban registrando todo el fenómeno de los acordeones, no entendían bien a bien qué quería decir eso. Es la elección más compleja la que han existido, así nos informaron, y coinciden, como todos, en que la respuesta fueron
Urnas vacías, casillas vacías. Sí, el rechazo al proceso es muy, muy evidente. Y creo que en todo el país así fue. Sin embargo, una persona con la que entiendo por lo que he llegado a ver en las redes sociales, no tienes una buena relación con él. Bueno, no sé si alguien pueda tener una buena relación con Oroña. Ah, Dice Noroña que, bueno, nosotros vamos a quedar aquí 40 años más, ¿eh? No, no se equivoquen. Y tú dices, no, qué miedo, ¿no? Pues no sé si el país aguante para 40 años más de un gobierno así. Están muy sobraditos, ¿no? Noroña es un porro, ¿no? Y Y así así hay que se lo entenderlo. dijiste, incluso, así se Sí, lo dijiste, ¿eh? sí, sí, así de frente en las Oh, sesiones del... no. Oh, Sí, fuerte, sí, fuerte. pues, y dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el porro se vista en el Senado, pues porro se queda. Lo que Claro. pasa es que es un porro con una más alta responsabilidad. No hay que, me parece de las expresiones más rupestres del proyecto político que hoy gobierna, por ser amable y por respeto, ahora sí, por respeto al respetable, por respeto al público, no digo elaboradamente lo que pienso. Pero claro que tienen un proyecto de poder y claro que son absolutamente incongruentes, inconsistentes. Su discurso democrático hecho pedazos, lo que hizo este personaje para abusar de poder y someter a un abogado a pedirle disculpas, es la mejor demostración de la corrupción y descomposición política que tiene ese grupo. Antes reclamaban sensibilidad y ahora no son más que una punta de gandallas abusando. Y a esa punta de gandallas tenemos que sacar. Noroña representa bien lo que son. Oye, y eso, ya que lo mencionas, quienes no coincidimos con la idea de Morena, y estamos preocupados por el futuro nacional, como que a veces siento que quienes estamos en la otra parte, en el otro equipo, decimos, ¿por qué permitimos esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer para que esto no siga avanzando en la destrucción institucional? Mira, lo que pasó es que esta gente morena rompió todas las reglas y no estábamos preparados para una ruptura de reglas. Ellos y ellas fueron constructores de la transición democrática y ya que llegaron al poder empezaron a dinamitar todas las escaleras que utilizaron para llegar y se han instalado como una especie de dictadura, se han instalado en un régimen autoritario y han destruido todos los medios que construimos, los contrapesos, los límites al poder, los órganos autónomos, el poder judicial, la transparencia, la rendición de cuentas, el peso de la sociedad civil, el control de los medios de comunicación, el uso de la UIF como instrumento de sometimiento a los empresarios. En fin, empezaron a debilitar todos los mecanismos democráticos de contrapeso. Y no estábamos preparados para eso, no estábamos preparados para un régimen autoritario de esta naturaleza. Vamos a tener que acumular la energía política y suficiente para sacarlos, como en su momento se hizo la transición del 2000. Vemos quienes estamos intentando un esfuerzo, como somos México, para tratar de enfrentar con un nuevo orden esto, pero igual y tenemos que tener la claridad que vamos a tener que juntar la energía de toda la oposición, que esperamos que así se comporte para dar la batalla. Es interesante cómo en mismo Veracruz el nivel de participación en la elección municipal fue del 49% y en la judicial fue del 11%. En Durango, el nivel de participación de la municipal fue 45% y la judicial fue del 11%. No son tendencias, pero hay señales esperanzadoras. Me parece entonces que así tenemos que tomarlo. Me da gusto que al año del 2 de junio mucha gente haya roto el círculo de la depresión, mucha gente haya roto el signo de la derrota y haya salido a protestar, a observar y a no votar en términos de la elección judicial. Yo creo que esos son signos esperanzadores para dar la batalla en el 27 y en el 30, Eduardo. ¿Hemos tocado fondo con esta elección o estamos cerca de hacerlo? Mira, creo que no es todavía concluyente. Va a haber factores importantes. Me parece que un factor importante es lo que pase con la economía. Yo soy de los que cree que el contexto económico es de muy alto riesgo. Soy de los que considera que el contexto económico se puede descomponer aceleradamente.
Sí, Pienso que esto está con alfileres y una parte tiene que ver por daño autoinfligido. Es decir, los 2 últimos años del gobierno anterior hubo un endeudamiento extraordinario, sí, histórico. Incluso se acabaron todos los fondos de reserva y gastaron todo en las elecciones. Y si no fuéramos muchos, parió la abuela. Y entonces viene Trump y la inestabilidad que genera Trump a la economía mexicana en términos de aranceles, en términos de remesas, en términos de dificultad comercial, y ponernos en un tenor de perder la ventaja comparativa que significa el TEMEC con respecto al resto del mundo, afecta sin duda a los ritmos de crecimiento de la economía mexicana. Estamos ya francamente en un estancamiento técnico y todos los indicadores son de decrecimiento. Ya el Banco de México sí. estimó que el crecimiento de este año es de 0,1 y redujo sus expectativas para el año que viene. Ya para que el Banco de México lo esté diciendo, pues Sí. quiere decir que la cosa es tremenda. Entonces te diría, me parece que el factor económico va a jugar una condición importante. Creo que la agenda de la seguridad, si bien hay algunos cambios no asumidos para no pelearse con López Obrador, hay, pero no el tamaño lo que se necesita. Y sí veo señales de desgaste político importante que pueden llevarnos a un contexto distinto al 27, Eduardo. Tengo una última pregunta y por el tiempo nada más. ¿Crees que alguien está meciendo la cuna? Mira, yo creo que sí hay contradicciones internas notables. El mejor ejemplo me parece lo que está pasando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay versiones de que gobernadores de Oaxaca o Chiapas o de otras entidades les pagan las movilizaciones. Tuve oportunidad de verlos, llegan con tiendas de campaña nuevas, llegan ahora ya hasta con sillas de estas de campamento portátiles, y entonces en lugar de hacer un plantón hacen un centón. Yo organizamos con el Frente Cívico una mesa sobre el impacto de la elección judicial en el Poder Judicial, cuál iba a ser sus consecuencias. Y estaban bloqueando Reforma, todos sentaditos en sus sillas nuevas, ¿no? ¿Quién pompó? ¿No? O sea, si que estas miles de personas como van todos los días, se muevan todos los días, pues cuesta mucho dinero. Pareciera entonces que las contradicciones de Morena misma ahí están. La gente era aliada de Morena y me parece que ahí están agudizando las contradicciones. La propia elección judicial demuestra que los ríos de dinero no llegaron a la Sí, gente, o alguien se los quedó, o la sí. gente se lo quedó y no salió a votar. En todo caso, son señales significativas de este desgaste y división. Oye, están preguntando, el público está preguntando, ¿cómo va? Somos México. Fíjate que vamos muy bien, llevamos ya 35 asambleas, tuvimos que suspenderlo por la elección judicial, pero el 14 de junio retomamos el paso. Yo ¿Cuántos invito, son? ¿Cuántas tienes que hacer? se tienen que hacer 200. Paso. Sí, 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 es una cosa como de esclavos de romanos, y invito a quien tenga mucho interés y que tenga interés a que consulte la página somosmx.org.mx. Repito, somosmx.org.mx. Ahí vienen las asambleas próximas y ahí ustedes también se pueden anotar, porque de esto se trata, de ir construyendo una opción literalmente de oposición y de proposición para sacar este país del hoyo. Que tú sepas, es la única instancia, la única iniciativa que se está trabajando en ese terreno. Hay otra, pero la verdad es una instancia pro gobierno. Hay quien ubicara un partido satélite Morena que se llamaba el PES, con, con, Claro, con Hugo encuentro Eric Mori, social. Encuentro Social. Ahora cambiaron su nombre y se llama Comunidades Solidarias en Paz. Uy, Uno diría, ¿qué nombre tan raro? Bueno, es que si ves las iniciales, eh, CSP, Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso es que llevan claro. ese nombre, para que no se confunda, ¿no? La verdad es que de las únicas que tienen viabilidad, que no es satélite o progobierno, es Somos México. Eh, en ustedes está la esperanza. Imagínate, yo ayer platicaba con un amigo mío, más o menos de la rodada, tú eres más joven, y me decía,
ya no lo vamos a ver, Eduardo, ya no vamos a ver el país de pie otra vez. Nosotros nos vamos a morir antes. Y dije, qué miedo. O sea, qué miedo de que me diga que será hasta mis nietos cuando vuelva a estar ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la reconstrucción de este país? Nos va a llevar mucho tiempo, pero mientras más nos tardemos en reaccionar, más tiempo se van a quedar. Emilio, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, en tu casa. Gracias, muchas gracias por estar Soy yo el aquí. agradecido, muchas gracias. Siempre un gusto estar en torno al dinero. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, gracias. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.